Y justo para analizar los retos que tendrá Pemex para lograr su operación plena, pero sobre todo para conversar sobre el plan que fue presentado esta mañana, recibimos con mucho gusto a Gonzalo Monroy, él es consultor en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, Feli, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas dudas el día de hoy, ¿no, Feli? Muchísimas, Sí. y no nada más hoy, de meses atrás los venimos arrastrando. Con este plan para Pemex, a ver, la primera, la reducción en la carga fiscal es positiva. La segunda, bueno, ¿será posible alcanzar la producción que estiman alcanzar en años futuros? Y tercero, ¿es suficiente las medidas que están anunciando para darle viabilidad a Pemex? Habría un preámbulo. A ver. Lo que se presentó hoy en la mañana no es el plan de negocios de Pemex. Lo que hoy se presentó es la versión más light del resumen ejecutivo de la presentación del plan de negocios. Lo que hoy se presentó es la carta de buenas intenciones que tiene el gobierno, de los objetivos que plantea o que quiere ser de Petróleos Mexicanos. El plan de negocios seguramente lo veremos en los siguientes días o en las siguientes semanas, no hay una fecha preestablecida. Habiendo dicho todo eso, vámonos a lo que sabemos. Lo que se sabe. A lo que sí sabemos. Principalmente hay tres medidas en general que está teniendo el gobierno con respecto a Pemex. Y todo lo ve en términos de que es un problema de dinero. Si Pemex tuviera dinero, podría invertir, se invertiría, tendría mayor producción y todo sería muchísimo mejor. Eso, por desgracia, no es el problema de Petróleos Mexicanos. Parte de las medidas, que es básicamente una inyección de capital, 3.300 millones de dólares en el 2020, 1.700 en el 2021 y 1.600 millones de dólares en el 2022. Por desgracia, esto es básicamente una pequeñez con respecto a lo que tiene que enfrentar Pemex tan solo de sus pagos de intereses y deuda, que acumula en esos mismos 3 años 28.800 millones de dólares. Por otro lado, esto nada más lo dije de intereses y deuda. Nos hace falta toda la inversión real que se tiene que hacer. Algunos analistas, sobre todo bancos, ya salieron, por ejemplo Citi, a decir de que eso es claramente insuficiente. La realidad es de que se requiere el doble al menos de la inversión para sostener la producción y poder recuperar otras áreas. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos, por ejemplo, que no vienen farm outs, no vienen las asociaciones con privados, que era una de las mejores herramientas que Pemex tenía para tener producción, liquidez y sin una inversión inicial fuerte. Esto es lo que es el punto fundamental. Una de las cosas que mencionaba hoy el presidente López Obrador es que le iban a reducir la tasa fiscal a Petróleos Mexicanos, sí. 7% en el 2021, perdón, 20 y 4% adicional en el 2021. Por desgracia, esto no lo podemos todavía evaluar, saber si es real o es ficticio, hasta que no salga en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que como nos adelantó el presidente López Obrador, será hasta el paquete fiscal en agosto-septiembre. Muy bien. Más bien estamos hablando de que no es un problema económico, que lo que no necesita es el capital. Entonces, ¿cómo se van a resolver los problemas que tiene Pemex? Trae muchas cosas atrás de eso. El principal es cómo logramos detener las pérdidas. Y ahí en este punto fundamental tiene mucho que ver la refinería de Dos Bocas. Hoy Pemex está en una situación donde si produce más refinados, pierde más dinero. Por la situación literalmente de coyuntura que está pasando en Estados Unidos, hoy en día la mezcla mexicana se cotiza mejor que el precio de referencia. Mientras la mezcla mexicana está en $62, el WTI, que es nuestro precio de referencia, está en 58. ¿Cómo está pasando eso si es una mezcla más pesada, que tiene más azufre, que no es tan fácil de refinar? Bueno, resulta que los americanos a través del fracking están sacando marejadas, literalmente océanos de petróleo, que tienen muy probablemente el precio en una pendiente justamente hacia la baja. ¿Cómo cuadrar toda la inversión que quiera hacer adicional el gobierno en un escenario de precios bajos? Es de las grandes preocupaciones que tiene tanto la industria, las agencias calificadoras y sobre todo los acreedores de Petróleos Mexicanos. Sin duda alguna, Gonzalo, y una preocupación compartida, hablabas de Citibanamex, pero la Coparmex también se pronunció el día de hoy al respecto con cierta preocupación de lo adelantado sobre el plan de Pemex. ¿Cómo ha recibido la comunidad financiera, no solo de México, sino del mundo, esta noticia? En términos generales, con mucha prudencia, porque lo que hoy, y eso lo podemos decir con mucha claridad, lo que vimos hoy en la mañana fue un acto político. Eso es lo que vimos. No hay mucha sustancia detrás de eso, más allá de 13 cuartillas de una presentación. Todo mundo tiene una cautela hasta que no veamos el plan real de producción y en este caso el plan de negocios, ver si tiene sentido, cómo estamos deteniendo las pérdidas en Petróleos Mexicanos. Antes de subir la producción, antes de poner más inversión, que otra vez viene por parte probablemente también de recortes adicionales a los que ya hemos visto durante este año, hasta donde se pueda, pues simplemente los números no van a cuadrar. Y hasta que no se tenga esa discusión verdaderamente de fondo, es imposible evaluar. ¿Qué es lo que le está faltando al gobierno federal en esta materia? Principalmente el entendimiento de saber de que Pemex
no tiene una parte, como si fuera una parte, digamos que de manufactura, donde si metes una cantidad X vas a recibir Y de barriles. En el Inter pueden ocurrir muchas cosas, que es la parte del riesgo. Puede ser de que, por ejemplo, tengamos una temporada de huracanes bastante fuerte y que tengamos que cerrar las plataformas por la seguridad de los equipos y de la gente. Claro. Puede ser de que de pronto no alcanzó a llegar el barquito que traía la plataforma. Puede ser de que hayan bajado los precios. Hay muchas cosas, por ejemplo, uno típico, están perforando y encuentran condiciones inesperadas que hace que se retrase la perforación. Todo este tipo de cosas son las que pueden ser y las principales causantes del riesgo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Esa va a ser la pregunta clave. Variables, y precisamente sobre esto, esta pregunta, la última, ¿las farm-outs va a poder progresar Pemex sin alianzas con empresas privadas que compartan riesgos? Difícilmente, ese es uno de los puntos fundamentales. Parte de la estrategia, y eso se va a ser confirmado cuando salga el plan de negocios, es que Petróleos Mexicanos, digamos que es la única que tiene los huevos en la canasta de todo el sector energético. En el momento que no tiene riesgo, o mejor dicho, no comparte el riesgo, lo que sea bueno puede ser totalmente de Pemex, pero si ocurre una cosa que no, o indeseable que no ocurra, pues simplemente Pemex, y en este caso el gobierno mexicano y el pueblo, es el que va a sufrir las consecuencias. Ahorita todo está enfocado en cosas relativamente fáciles de explorar, pero el futuro, que es a final de cuentas aguas profundas y recursos no convencionales, es donde está el futuro inmediato de Pemex. ¿Qué es lo que esperamos rápidamente, Gonzalo, en los próximos días? ¿Qué es lo que tendremos que ver que estaría o que debería estar haciendo el Ejecutivo? Principalmente ahorita terminando de afinar los detalles de ese plan de Pemex y que sea puesto allá afuera. Hasta entonces es que veremos justamente un plan más estructurado, ver si tiene justamente viabilidad lo que se han puesto de metas o de intenciones en estos últimos días, poder evaluarlo. Hasta entonces, lo único que tenemos son esa cartita de buenas intenciones. Pues estaremos muy pendientes. Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Capital 21 esta noche. Juan, Peli, muy buenas noches. Gracias, gracias.